¿Qué onda, gente? Bienvenidos una vez más a este podcast Sentencias Emblemáticas, donde ya saben todos ustedes, este podcast hablamos de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera a la ficción. Y como ya saben, de la mano de Francisco. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Andrés? Al 100, muy feliz de que me acompañes otra vez. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, Francisco. Gracias por esperarme. No, gracias por venir, banda. También gracias a ustedes por acompañarnos y por la paciencia. La semana pasada no tuvimos episodio. Se juntan cosas siempre, pero la neta, si nos siguen desde el inicio, saben que no es raro que nos ausentemos por ahí de repente. Aún así, gracias por estar aquí de nuevo. Y pues, Andrés, hoy te traigo un caso más para este podcast. Sin embargo, este día me di la tarea de traer algo más ligero porque la neta nos estábamos yendo por un camino muy oscuro en cuanto a los casos que traíamos de este podcast. Sí, y esta semana decidí que bajemos un poco los decibeles. Si sí, bájale la intensidad un poquito, porque luego uno se alebresta también. Sí, ya sé. Entonces, ¿te parece si iniciamos para recuperar un poco la paz aquí en Sentencias Emblemáticas? Sí, dale. Va que va, pues comenzamos. Andrés, como ya te decía, durante los últimos 2 episodios hemos hablado de casos densos, fuertes y cargados de emociones por su importancia y sobre todo por su gravedad. Es por eso que para este episodio decidí traer un caso que, si bien también podemos considerar histórico, la realidad es que destaca más por los aspectos curiosos que rodean el caso que por la gravedad del mismo. Es mucho más ligero. El día de hoy hablaremos de un caso peculiar de robo, en el cual 16 ladrones desvalijaron en 15 minutos un ferrocarril cargado con el dinero de los bancos ubicados entre Glasgow y Londres. Ándale, ¿todo el dinero, papá? Todo el dinero que había, al menos, como vas a ver más adelante, en 2 de los vagones, lográndole llevarse un botín millonario que pasaría a la historia como el robo del siglo en Europa y a convertirse en una de las más apasionantes historias que se cuentan entre los ladrones profesionales. Ok. Es por ello, pues, que el día de hoy hablaremos del caso Asalto al tren postal de Glasgow-Londres, mejor conocido como el asalto al tren de Glasgow o simplemente como el caso del gran asalto al tren. Ok, aunque parece que dijiste que íbamos a bajarle un poquito la intensidad, ya se oye bien, se oye muy bien. No, el caso está bueno definitivamente, vas a ver que esto es como una serie completa. La van a hacer serie pronto, Paco, yo creo. Sí, de hecho existen por ahí un par de series ya basadas en este caso. No son fuente oficial de este episodio porque es ficción mucho de lo que manejan, pero sí hay ya series basadas en este acontecimiento. También hay un par de películas y como 3 o 4 libros. Ándale. Por ahí les dejamos las fuentes, ya sabes, abajo en YouTube, y si nos escuchas en otra plataforma, pues en sentenciasemblemáticas.com, ahí encuentras todas las fuentes. Andrés, ya hemos hablado en este podcast de otros casos que también han sido denominados como el robo del siglo. De hecho, uno muy particular que es el que se dio en el Banco Río en Argentina, y que la neta, si googleas el robo del siglo, ese es el que te sale. El primerito, sí. Pero, pues este también es un robo impresionante y también se denominó el robo del siglo, pues pero en Europa. Fue un robo muy importante por todo lo que se desencadenó después de él. Pero si te digo que es un caso más tranquilo es porque, pues afortunadamente, como vamos a ver en el transcurso de la historia, no nos vamos a encontrar con cadáveres mutilados y violentados como en otros casos de los que hemos hablado. ¿Sale? Ok. Pero emocionante, loco. Pero está muy emocionante, quédense, no se vayan. Ronald Arthur Biggs, o Ronnie Biggs, quien a la postre sería considerado el cabecilla de la banda que llevó a cabo el robo, y a quien nosotros vamos a considerar como el protagonista principal de este episodio, nació en Lambeth, Inglaterra, el 8 de agosto de 1929. Durante su niñez explotó la Segunda Guerra Mundial, por lo cual pasó gran parte de sus primeros años como refugiado en diversas ciudades de Reino Unido, hasta finalmente llegar al condado de Cornwall, donde comenzó a cometer algunos robos menores. En 1947 se ofreció como voluntario para la Royal Air Force del Reino Unido, básicamente las fuerzas aéreas, ¿no? ¿De la realeza o qué? Es que en el Reino Unido casi todas las instituciones gubernamentales son royal, porque pues son una monarquía y así. ¿Sale? Sí.
se enlistó, o más bien se ofreció como voluntario solamente para terminar siendo encarcelado y dado de baja sin honores después de que 2 años más tarde de haberse enlistado como voluntario, irrumpió en una farmacia para robar. Híjole. Un mes después de su liberación, estuvo nuevamente tras las rejas tras robarse un automóvil. Y a los 21 años, Biggs participó en un asalto fallido en la oficina de un corredor de apuestas en Lambert, al sur de Londres. Oye, Paco, pero a ver, era de la Air Force, o sea, era de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí, era voluntario. Ay. Ah, pero no tenía nada que ver entonces con, o sea, con el sistema militarizado ni nada de eso. No, realmente no. Sí pretendía, eran sus intenciones, entró como voluntario con la aspiración de desarrollarse y hacer carrera ahí adentro, pero no dejó de cometer estos robos menores que había comenzado a cometer. Y pues para los 21 años ya había estado en la cárcel 2 veces, por ejemplo. ¿No le pagaban, Paco, o qué? Bueno, no sé, fíjate, no tengo ese dato. Cuando tenía 27 años, Biggs se casó con Carmen Powell, una chica de 17 años, y él comenzó a trabajar como carpintero en Surrey, cuando se acercó a Bruce Reynolds, a quien había conocido en prisión, para pedirle un préstamo. Este tipo, Biggs, comenzó a tener problemas económicos y se casó pues con esta muchacha, pero él como que en esa época intentó reformarse o no sé, porque dejó de cometer robos y se puso a trabajar como carpintero. Pero lees la historia y te das cuenta que comenzó a tener problemas económicos luego. Entonces se acerca a este señor, a Bruce Reynolds, que te digo lo había conocido en prisión y sabía que ese tipo tenía dinero, entonces, pues le voy a pedir, ¿no? A Bruce Reynolds. Uh-huh. Pero este señor tenía otro plan. Bruce Reynolds era un hombre originario del centro de Londres que había tenido una vida muy similar, de hecho, a la de Ronnie Biggs. Reynolds había intentado unirse a la Royal Navy británica, pero reprobó la prueba y fue rechazado, pues a él a los marinos. Más tarde se unió al ejército británico, pero desertó para continuar con los hurtos menores que había venido realizando desde que tenía 14 años de edad. Le gustaba. Sí, eran tal para cual. Reynolds entró a la cárcel y salió de ella en varias ocasiones, y como ya mencionamos, fue en una de esas ocasiones donde conoció a Ronald Biggs dentro de la cárcel. Aunque popularmente se asume que Reynolds es la mente maestra detrás del gran plan del robo, la realidad, Andrés, es que parece ser que la idea venía de mucho tiempo atrás. O sea, de alguien más. Y de otra persona. Y ellos la fueron. La supo y la vino a traer hasta acá. Exacto. Okay. Un alto oficial de la Royal Mail British, básicamente de correos del Reino Unido, y que hasta el día de hoy no se ha logrado identificar, era quien tenía el conocimiento de las cantidades exactas de dinero que transportaba el tren y de los horarios en que lo hacía. Y fue él quien le compartió información a un asistente administrativo que se llamaba Brian Field. Este señor Brian Field trabajaba como asistente en un bufete de abogados. Y este señor a su vez invitó a Gordon Goody y Buster Edwards, 2 ladrones que habían sido defendidos por ese bufete de abogados, y pues por eso los conocía, ¿no? Buster Edwards y Gordon Goody, por su parte, también habían conocido a Bruce Reynolds en la cárcel, por lo cual ahí lo invitaron a sumarse al equipo que llevaría a cabo el robo. Básicamente todos se conocieron o en la cárcel o siendo abogados de casos anteriores donde ellos habían pues robado. ¿Siendo qué, abogados? Sí, Brian Field era el asistente administrativo del bufete de abogados que los había defendido antes. Sí. Te digo que hacen una conexión bien densa que rectifica esto que dicen, ¿no? De que las cárceles son como la universidad del crimen. Entras ahí por una cosita y ahí aprendes o haces contactos para hacer cosas más graves. Y cero reinserción social, ¿no, Paco? No, hombre, ¿cuál reinserción social? El robo fue planeado durante un periodo de meses por un equipo central, integrado por Goody, Edwards, Bruce Reynolds y otro hombre llamado Charles Wilson. Con Reynolds, ahora sí, asumiendo este papel de autor intelectual, él es el que... O sea, él ya le habían dado toda la información y él más o menos ya fue planeando de cómo iban a cometer el robo. Ok. Esta pandilla, aunque tuvo mucho éxito en el inframundo criminal, prácticamente no tenían experiencia en detener y robar trenes, por lo cual se acordó solicitar la ayuda de otra pandilla llamada The South Coast Raiders. ¡Ándale! Ya parece Rápido y Furioso, Paco, cuando se roban ahí
Ándale, Los carros. la 5, ¿no? Cuando van acumulando un equipo para cometer robo, así, más o menos. Este grupo de los South Coast Raiders incluía a Tommy Wiebe, Bob Welch y Jim Hussey, que ya eran ladrones de trenes consumados, ya tenían varios en su historial. Y ese grupo incluía también a Roger Corddry, un hombre que era especialista en ese campo y sabía cómo manipular las señales del tren que hay al lado de la vía, básicamente para poderlo detener. Ah, Sí, tenían expertos en todas las áreas. Como ya mencioné, Andrés, Ronald Biggs se había acercado a Bruce Reynolds para pedirle un préstamo, pero en cambio, le ofreció que se sumara al plan, con la única tarea de conseguir a un maquinista que pudiera conducir el tren una vez que se apropiaran de él. ¿y Ronald tenía experiencia en maquinista o qué? No, a él, pero le dijo, necesitamos un maquinista, y Ronald Biggs su única chamba era conseguir ese maquinista. Ah, ok, no iba a ser él. No iba a ser él. Él. Su único trabajo era conseguir al maquinista que iba a operar la locomotora cuando ya la tuviera. Okay. Biggs aceptó la propuesta y contactó a un maquinista a quien llamaba Stan Agate. Luego se supo que ese no era su verdadero nombre. Con lo cual, finalmente el grupo que llevaría a cabo el robo ya estaba completo. Con el plan ya meticulosamente planeado, la información confidencial sobre el traslado del dinero por parte del servicio postal recabada y la banda completa, el curioso grupo de ladrones finalmente se puso manos a la obra. A última hora del jueves 8 de agosto de 1963, un tren de oficina de correos itinerante partió desde Glasgow hacia Euston y estaba previsto que llegara a su destino alrededor de las 4 de la mañana del día siguiente. El tren era remolcado por una locomotora English Electric tipo 4 que funcionaba con diésel y electricidad y constaba de 12 vagones en los cuales se transportaba a 72 empleados del Royal British Mail. A bordo, el personal se encargaba de clasificar el correo y los paquetes antes de su llegada a Londres. Estos trenes, Andrés, básicamente eran una oficina de correos móvil y llevaban muchos empleados porque pues el proceso de trasladar todos los paquetes era lento, era en tren. Entonces se echaban todos sin clasificar mientras iban moviéndose hacia su destino. Ya adentro del tren los empleados iban clasificando todo. Ya para llegar y entregar, todo. exactamente. Eso. El segundo vagón desde la parte delantera del tren era un vagón conocido como HVP, que básicamente era un vagón donde se trasladaban los paquetes de alto valor, donde se clasificaba el correo certificado. Gran parte de esto consistía en dinero en efectivo. Por lo general el valor de estos artículos habría sido de alrededor de 300,000 libras esterlinas, pero se había cruzado un fin de semana festivo en Escocia, por lo cual el total del día del robo era de 2.3 millones de libras esterlinas, lo cual, Andrés, es alrededor de 30 millones de libras esterlinas actualmente, y para entendernos mejor, por ahí de 40 millones de dólares el día de hoy. Bien a gusto, Paco. Bien a gusto. Justo después de las 3 de la mañana del mismo 8 de agosto, el conductor Jack Mills, un hombre de 58 años, detuvo el tren en la línea principal de la costa oeste en un semáforo que estaba en rojo en Sears Crossing. La señal había sido manipulada por los ladrones. Habían tapado la luz verde con un guante y conectado una batería para alimentar la luz roja. Ándale. Sí, ya. O sea, ellos abrieron ahí el poste donde está conectado el semáforo del tren y... Sí, exacto, ellos se encargaron ahí de manipularla. Oye, no apagaron la verde, no sé por qué, solo la taparon, pero prendieron el rojo. No, pero y aparte, ya no tiene, o sea, tienen una varilla, ¿no? Que baja, o no sé cómo se llama. Ajá. Híjole, no recuerdo el nombre de eso. Debería estar hacia arriba, ¿no? No sé, yo soy que pusieron el semáforo en rojo. Muy probablemente es automático, ¿no? Cuando se activa el semáforo en rojo, tal vez se bajaba la pluma, vamos a decirle, porque en los estacionamientos le dicen pluma a esta varilla que mencionas. La realidad es que lo que está confirmado, la información oficial que viene en el documento, es que lo que manipularon es la luz roja y taparon la verde con un guante para que el tren se detuviera. El segundo miembro de la tripulación de la locomotora, conocido como el segundo hombre, era Davy Whitby, de 26 años. Como la señal en ese lugar era inesperada, Andrés, ellos no esperaban obviamente que estuviera la luz en rojo en ese paso.
Whitby decidió bajar de la cabina para llamar al encargado de las señales y preguntarle pues qué sucedía, porque se habían topado con ese semáforo en rojo. Pero descubrió que el teléfono de emergencias que se instala al lado de estos semáforos se había cortado los cables. Obviamente también lo habían cortado los ladrones. Mientras esto sucedía, 2 de los pandilleros entraban en la cabina del motor por ambos lados, y mientras Mills, el conductor, forcejeaba con uno de los ladrones, otro lo golpeó por la espalda con una porra, con un tolete básicamente, y quedó semi-inconsciente. Mills, el conductor, es la única persona que salió golpeada durante el atraco, y aunque su herida no fue mortal, Mills falleció 7 años después por cáncer, y su familia sostuvo todo el tiempo que el trauma derivado del robo contribuyó a que él nunca se pudiera recuperar. Yo la verdad no veo mucha conexión, pero es lo que dice. Recuperar, ok. Sí. Durante ese tiempo, otros miembros de la pandilla de ladrones desacoplaban la mayoría de los vagones, dejando unidos solamente la locomotora y los 2 primeros vagones, que eran estos que tenían los paquetes de alto valor. El terreno en Sears Crossing, o sea, donde detuvieron el tren, estaba empinado y no era práctico sacar el botín en ese sitio. No se les iba a ir el vagón. Exacto. Por lo cual la pandilla había planeado conducir el tren 1 milla más, hasta Bridego Bridge, entonces conocido como Menmore Bridge. Es un paso a desnivel al que ya le cambiaron el nombre, pero en ese momento se llamaba Bridego Bridge, no, Menmore Bridge. En este sitio el resto de la pandilla los estaba esperando a bordo de una Austin Lodestar Truck, un camión básicamente, para transportar el dinero en efectivo hasta un escondite cercano. Sin embargo, el que parecía ser un plan perfecto, aquí se encontraría con su primer problema. Resulta que al subir a la locomotora, el maquinista al que había contactado Ronald Biggs se dio cuenta de que se trataba de un modelo nuevo que funcionaba con diésel, el cual era mucho más complicado de operar que los trenes que él había operado, por lo cual era totalmente incapaz de conducir esa locomotora. Tras haber fallado en la cual era su única tarea, tanto Biggs como el maquinista fueron enviados a los 2 vagones a cargar paquetes. Y no tenía información de que iba a ser no de que iba a ser, sino de que era un tren nuevo. Como que nunca le tomaron importancia, o sea, los ladrones no sabían la diferencia y al maquinista nunca le dieron ese dato hasta que ya estaba arriba. Y él tampoco sabía, yo creo, porque les hubiera dicho, ¿es de diésel o es de carbón? Sí, sí, es que como te digo, como los ladrones no creían que eso tuviera importancia, nunca le dijeron al maquinista. Y el maquinista era un cómplice pseudo, ¿no? Sin importancia, ajá, exacto. Entonces él no tenía toda la información del plan. Pero te digo, Biggs falló su única misión, que era llevar a un maquinista que supiera manejar esa locomotora. Sí. Y por ello los mandaron a los vagones a que nomás cargaran paquetes. Antes de salir de la locomotora, fue el propio Biggs quien tuvo que despertar al maquinista Mills para que él mismo moviera la locomotora hasta Bridego Bridge. Aquí, Andrés, es donde nos damos cuenta que es falsa la versión en la que decían que Biggs era el líder de esta banda de ladrones. Ajá. Porque este señor, más adelante vas a ver por qué, pasó a la historia con este caso. Pero por lo mismo de que pasó a la historia, los medios de comunicación empezaron a manejar que él era el líder de la banda. Cosa que no puede ser menos cierta. Él era un cómplice irrelevante, que su única función era conseguir un maquinista y que además falló en su misión, porque el maquinista que llevó no supo manejar la locomotora. Sí, pues él era nada más partícipe ahí, ¿no? O sea, no tenía ni sabía del plan, ni qué iba a pasar, ¿no? Sí, exacto, solamente, ni tenía una función principal. Sí, seguramente fue uno más en la cárcel que conocieron. Así es. Y dijeron, tú nos gustas, vente para acá. En los 2 vagones delanteros, algunos de los 15 miembros de la pandilla empujaron al asustado personal de la oficina de correos hasta un extremo, pero en los 10 vagones restantes que quedaron en Sears Crossing, el personal ni siquiera se dio cuenta de que algo había sucedido. Una vez que los ladrones entraron en el vagón, el personal no pudo oponer resistencia efectiva y no había ni un solo oficial de policía o guardia de seguridad que pudiera ayudarlos. No, eso está peor. Sí. ¿Se supone que era del banco? ¿Cómo no iba a haber un policía? Estuve leyendo eso, fíjate, y es bien curioso que recientemente acababan de cambiar los protocolos. No había ni alarmas, ni guardias, ni nada de eso.
pero, o sea, antes del robo sí había. Ujú. Después cambiaron el protocolo, modificaron el sistema por alguna razón que no está bien documentada, al menos yo no encontré por qué lo hicieron. Y tiempo después volvieron, obviamente, a poner Sí, pues ya guardias después de que y les habían sistemas de alarma. pegado un tiro con un robo, ¿no? Sí, exacto. Los trabajadores postales fueron rápidamente detenidos en un rincón del vagón y obligados a acostarse boca abajo en el suelo. Cuando el tren, ya solo integrado por la locomotora y los dos vagones de alto valor, ¿La HVP o cómo era? ¿HVP? ¿O qué? HVP, ajá, HVP. Cuando el tren, ya integrado por estos vagones, se detuvo finalmente en Bridego Bridge, los ladrones formaron una cadena humana para trasladar el botín hasta la camioneta que los esperaba. En total transportaron 120 de los 128 sacos que había en el tren, los cuales contenían, Andrés, 2,5 toneladas de dinero en billetes de 5 y de 1 libras, además de un poco de dinero irlandés y escocés. Toneladas, Andrés. Toneladas, sí, o sea. Wow. Era Pues eran los 40 millones, ¿no? 40 millones de dólares al día de hoy. Ajá. Si son los 8, o sea, sin contar los 8 sacos, ¿eran 40? ¿Los que quedaron? No, lo robado fueron 40 millones de dólares aproximadamente. Sí. 2 toneladas. Un dineral. ¿Y cómo se lo iban a dividir, Paco? La mente maestra. Sí, lo vamos a ver. El robo, Andrés, fue bien organizado y fue rápido. Antes de irse, uno de los pandilleros ordenó al personal de la oficina de correos que se quedaran quietos durante 30 minutos antes de contactar a la policía. La pandilla partió unos 30 minutos después de que hubiera comenzado todo el robo y se dirigieron por carreras secundarias hacia una granja llamada Leatherslade Farm, que ellos mismos habían comprado 2 meses antes para que les sirviera de escondite. Mientras iban hacia allá, iban escuchando la radio de la policía y se dieron cuenta de que estaban haciendo ya un barrido para buscar a los delincuentes. Mientras tanto, la policía finalmente había llegado al lugar del sitio donde se había cometido el robo y se inició una gran investigación policial, la cual fue dirigida por el Flying Squad en Scotland Yard y detectives senior de la policía de Buckinghamshire. El oficial al mando general era el superintendente en jefe de detectives Jack Slipper. Al enterarse de que uno de los ladrones había dado esta orden a Andrés de que el personal se esperara 30 minutos antes de llamar a la policía dedujo que los ladrones se habían escondido en algún lugar dentro del radio que podías llegar en 30 minutos, que por eso fueron la indicación. Entonces comenzaron a hacer este barrido con la intención de encontrar el lugar pues en el que estaban escondidos. De vuelta en la granja, la pandilla estaba asustada porque había aviones de la Royal Air Force volando a baja altura cerca de la granja. Pero resulta que no tenía nada que ver con ellos y los aviones solamente estaban entrenando. Ya, Los Ángeles Azules que le dicen, ¿no? Ándale, sí. En la finca contaron el producto del robo y lo dividieron en 17 partes completas, más otras partes más pequeñas que estaban destinadas a los a Briggs y al maquinista que no hicieron lo que tenían que hacer. Pues no, ellos estaban considerados entre los 17 completos, ¿sí? Fíjate. No, estaban destinados a socios de la banda que habían ayudado con cosas más pequeñas. El abogado también tenía una parte completa. Sí. Está bueno eso, Paco. Las cantidades precisas de la división del dinero difieren según la fuente, pero las acciones o las partes completas, estas 17 que te digo, tenían cantidades aproximadas de 150,000 libras esterlinas cada una, que tendrían un valor al día de hoy de 3.3 millones de dólares para cada uno de los 17 asociados principales. En los 17 son los 15 ladrones más Field, que es el abogado o asistente de abogados más bien, y el informante que les dijo del dinero y de los horarios. De esos 17 solamente 15 participaron físicamente en el robo, ya que Field y el informante no hicieron nada. Pues no fueron al robo. Ajá. Al principio los ladrones intentaron mantener la calma e incluso se entretuvieron durante algún tiempo jugando a Monopoly, solo que utilizaban billetes reales y no los del juego. Pinche gente. Eso sí está bien pasado, ¿no, Paco? Sí, y estaban apostando de una vez. Ya sé, nuevos ricos, ¿no? Sin embargo, ante el miedo causado por los aviones, los ladrones decidieron abandonar la granja de inmediato, en lugar de permanecer ocultos durante varias semanas como se había planeado originalmente.
Los vehículos con los que habían llegado hacia la finca ya no los podían utilizar porque habían sido vistos por los pasajeros del tren. Brian Field, el asistente jurídico del bufete de abogados, fue a la granja el jueves para recoger su parte del botín y para llevarse a Roy James a Londres para que él pues ya huyera. Bruce Reynolds y John Daly consiguieron 2 autos adicionales, uno para que escaparan Jimmy White y el otro para escapar los propios Reynolds, Daly, Biggs y el maquinista de reemplazo. Field, el abogado, llevó a un socio llamado Mark con un par de camionetas para llevarse al resto de la pandilla a la casa de este asistente administrativo para que ahí se escondieran. Este socio Mark que había llevado Field, el abogado, lo llevaron con la finalidad de que quemara la granja para que no quedaran huellas ni nada que los comprometiera, pues. Y ¿Esa granja, esa granja de quién era o qué? ¿Nada más la habían hallado? Ellos la compraron. La compraron Literal, antes la compraron de... 2 meses antes. Aso. Sí, 2 meses antes de cometer el robo la compraron ¿Entre todos? Para esconderse. Sí, supongo que sí. Anda. Ya Bien sé. pensado. A este socio, a Mark, no se sabe el nombre completo, nada más se le conoce como Mark, se le pagó un total de 10,000 libras por quemar la granja. Sin embargo, jamás cumplió el encargo. No la quemó. No hizo nada. Y le pagaron. Sí. Los ladrones tuvieron entonces una reunión de emergencia, pues sabían que la policía no tardaría en encontrar la granja y que tenían que quemar ellos mismos el lugar porque iban a encontrar sus huellas y otras cosas. Sin embargo, para cuando estos se reunieron, se enteraron de que la policía ya había llegado al lugar. Resulta que un residente cercano sospechó de que tantos carros entraran y salieran a la granja y le llamó a la policía. El agente John Woolley respondió al llamado y encontró en la granja grandes cantidades de provisiones y de alimentos ahí abandonados. También habían dejado sacos de dormir y ropa de cama en las habitaciones de arriba, y en el sótano había envoltorios de billetes de banco, así como bolsas de correos y paquetes de correo certificado. O sea, básicamente dejaron todos los indicios del mundo. Un examen exhaustivo provocó que encontraran varias huellas dactilares, incluidas algunas de ellas en el tablero de Monopoly y otras en la botella de ketchup que habían utilizado. Todo bien planeado, pero para dejar todo ahí. Exacto, es absurdo. No. Esas huellas dactilares y otras indagatorias llevaron a los delincuentes y uno a uno fueron arrestados, o al menos la mayoría de ellos. Recordemos, Andrés, que casi todos ya habían estado en prisión con anterioridad. Ajá. Así que fue fácil identificarlos con las huellas dactilares, pues sí, ya todos los tenían. Ellos ya los tenían en la policía. Exactamente. La sede de la British Police en Park Royal a diario se actualizaba sobre el proceso de la investigación y le enviaba al jefe de policía informes complementarios que, te digo, provocaron que uno a uno fueran capturando a todos. Bueno, a casi todos, insisto. Aunque la mayoría de los ladrones fueron detenidos y posteriormente sentenciados, existen algunas excepciones y casos curiosos que vale la pena detallar rápidamente. El maquinista, por ejemplo, que había sido reclutado por Ronnie Biggs, jamás fue detenido y su verdadero nombre tampoco salió nunca a la luz. Del mismo modo, Danny Pembroke y otro hombre al que simplemente conocían como Alf Thomas y cuya identidad jamás fue confirmada, pues tampoco fueron detenidos. Ellos, su única función era que eran músculo, ellos eran de los que nomás cargaban los paquetes del tren a la camioneta. Sí, iban a hacer la cadena nomás ellos, ¿no? Exacto. Otro hombre cuya identidad jamás se confirmó y simplemente era conocido como Bill, tampoco fue detenido, y él era el encargado de desacoplar los vagones antes de mover el tren a Bridego Bridge. El informante, que era el que conocía cada detalle del funcionamiento del tren postal y que les dio la información necesaria para ejecutar el atraco, tampoco fue identificado, a pesar de que se sospecha de que se trataba de un hombre llamado Patrick McKenna o de otro llamado Sammy Osterman. De igual manera, ninguno de ellos fue detenido nunca por este caso. Sí, pues no tenían indicios fehacientes, ¿no? Para decir que eran ellos. Así es. Por su parte, Bruce Reynolds tardó 5 años en ser detenido. Anda. Después del robo. Reynolds pasó 6 meses escondido en unas caballerizas en South Kensington, esperando por un pasaporte falso. Adoptó el nombre de Kate Hiller,
y después de someterse a una cirugía estética, Bruce Reynolds y su familia viajaron a México, donde vivieron lujosamente con su parte del botín. Sin embargo, se terminaron el dinero y tuvieron que mudarse, primero a Canadá y después a Francia en búsqueda de trabajo. Finalmente, ante la falta de dinero, Reynolds tuvo que volver al Reino Unido, pero pronto fue detenido y condenado a 25 años de prisión. Oye, ¿no había prescrito su delito? Oh, mira, se nota que eres abogado. No había prescrito, pero es muy interesante lo que acabas de mencionar. Más adelante vas a ver por qué. Todos los implicados que fueron atrapados fueron condenados a penas que rondaban alrededor de los 30 años de prisión. Sin embargo, algunos de ellos lograron salir antes de tiempo, gracias a que recibieron beneficios por su buena conducta. Pero, Andrés, al principio de este episodio dijimos que nuestro protagonista sería Ronald Biggs, y estamos a punto de entender la razón por la cual es el protagonista. ¿Por qué se volvió ahí en la parte que todos recuerdan? Exacto. De entre todos los ladrones que finalmente fueron detenidos y sentenciados, nuevamente encontramos dos casos curiosos. Y es que dos de ellos, Andrés, lograron escapar de prisión después de haber sido detenidos. Ajá. Uno fue Charles Wilson, y el otro, como ya se imaginarán todos, es Ronald Biggs. Del primero de ellos no hay demasiado que decir. Charles Wilson logró escapar de la prisión de Windsor con ayuda de 3 hombres que irrumpieron en el lugar para ayudarlo a escapar. Él era un delincuente consumado, pues tenía contactos y así. Sí, ya él era el maestro ahí, ¿no? Ya sí, no era universitario. Ándale. Entonces le hablaron a 3 gángsters básicamente y entraron a la prisión y lo sacaron. Sin embargo, posteriormente fue detenido nuevamente debido a que su esposa cometió el error de telefonear a sus padres en Inglaterra, lo que permitió a Scotland Yard localizarlo y llevarlo de regreso a Reino Unido para ser sentenciado. Tras cumplir su condena, se trasladó a la Costa del Sol en España, donde se alega que se involucró con el tráfico de drogas y fue asesinado a tiros por un sicario contratado en 1990. Esto mientras se relajaba en una piscina. A gusto, señor. Ronald Biggs, por su parte, fue detenido desde el inicio con la mayoría de sus compañeros y sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, no aguantó demasiado y a los 15 meses se fugó. El método fue sencillo. Una escalera de sogas construida por él mismo lo ayudó a pasar el paredón, o sea, se colgó y simplemente se dejó caer en un camión de mudanza que lo esperaba afuera. También es factible que las libras obtenidas durante el robo hayan ayudado a que los guardias no vieran nada. En ese momento comenzó la gran fuga de Ronald Biggs. Su primera parada fue en París. Ahí gastó casi 1/3 de su fortuna mala vida en cirugías estéticas para cambiar su aspecto. Ya esto ya me huele a Señor de los Cielos. Yo no voy a hablar de ese caso. Luego consiguió de alguna manera llegar hasta Australia. Los sobornos destinados a atravesar fronteras, los documentos falsificados y el traslado de su familia consiguieron que el resto de su dinero simplemente se acabara. Pero en Australia estaba en libertad y dispuesto a iniciar una nueva vida con un nuevo nombre y con una nueva cara. Se desempeñó en diferentes labores, pero cuando trabajaba para el departamento de escenografía de un importante canal televisivo de Melbourne, Australia, tuvo que volver a iniciar su fuga. Biggs solía decir que había recibido una carta anónima en la que le avisaban que la Interpol ya sabía que estaba en Australia. Pero la realidad es que un tiempo antes de esto, el propio Biggs se había puesto en contacto con un diario sensacionalista llamado The Sun para venderles su historia. Él deseaba que los honorarios fueran puestos en una especie de fideicomiso en Inglaterra para que sirvieran como herencia a sus hijos cuando él falleciera. Y pues quería asegurarles que tuvieran ese dinero. The Sun exigió que las hojas mecanografiadas que narraban el llamado robo del siglo y su escape posterior estuvieran firmadas y tuvieran una huella digital que comprobara su validez. Por lo cual, pues pusieron a un periodista del diario a cargo de que se comunicara con la policía para que verificara pues esta información. Pues ahí ya lo pusieron sobre aviso a la policía. Con lo cual exactamente se inició la cacería en Oceanía de Ronald Biggs.
pero el aviso le llegó antes. Biggs atravesó medio planeta para recalar en Brasil en 1970. Ahí vivió durante un tiempo sin ser descubierto, pero con el corazón roto, ya que en 1971 su hijo menor, que tenía 10 años, murió en Australia en un accidente de tráfico. Biggs estaba en libertad, pero no podía ir a despedir a su hijo porque lo hubieran atrapado en Australia. Tiempo después, el Daily Express, otro periódico, envió un equipo a Brasil para investigar si era cierto que Biggs estaba en Río de Janeiro, porque había rumores. Tras una semana de pesquisa, Colin Mackenzie lo encontró, era un periodista. El hallazgo causó sensación. Las autoridades inglesas exigieron la inmediata detención y extradición del delincuente. Pero Biggs tenía una sorpresa guardada. Alegó que la extradición era imposible porque Brasil no extraditaba personas a países que no tuvieran un acuerdo de reciprocidad. Ándale. Y efectivamente, en ese momento Brasil no tenía un tratado de extradición con Gran Bretaña. Pero ante la posibilidad de que los dos países simplemente decidieran firmar un acuerdo de extradición, Biggs tenía un último as bajo la manga. Él no era candidato a la extradición porque era el padre de un futuro ciudadano brasileño. Ándale. Resulta que Biggs ya tenía una novia, una chica de 19 años llamada Raimunda, que se ganaba la vida haciendo striptease en clubes nocturnos. ¿Y él cuántos años tenía, papá? Él para este momento ya debería tener sus buenos 40 años. Y pues esta chica estaba embarazada de él. Eso le otorgaba a Biggs una protección definitiva, ya que las leyes brasileñas no permitían la extradición de una persona que tuviera hijos brasileños. Una vez más, Biggs lograba eludir a la justicia e incluso burlarse de sus perseguidores. Aunque en Brasil Biggs estaba a salvo de la extradición, el estatus de Biggs como criminal conocido significaba que no podía trabajar, no podía visitar bares y no podía estar fuera de su casa después de las 10 de la noche. Era un toque de queda que el propio gobierno de Brasil le imponía. Porque sí, no te vamos a extraditar, pero sabemos que eres un delincuente. Entonces, te ponemos estas reglas. Aunque la verdad es que el gobierno de Brasil nunca se esforzó por verificar que Biggs cumpliera con esas reglas. Para generar ingresos, la familia de Biggs organizaba barbacoas en su casa en Río, donde los turistas podían conocer a Ronald Biggs y escucharlo contar su participación en el robo. Tomarse foto y todo. Sí, todo, exactamente. Alrededor de ese tiempo, Río de Janeiro se inundó de tazas y camisetas con las palabras Ronnie Biggs. Biggs se había convertido en todo un personaje público y hasta tenía aires de celebridad en Brasil. No, pues ya entiendo. Sí. En las entrevistas, Andrés, él incluso se jactaba de saber cómo eran los robos perfectos. A su propio decir, un robo perfecto tiene que tener 3 características. La primera de ellas es que no debe derramarse sangre. La segunda es que tiene que ser de mucho dinero para que valga la pena. Y la tercera es que tiene que ser poco previsible para los policías. Cuando leí esto pensé de inmediato en La Casa de Papel. En La Casa de Papel y en todas las películas de robos, Paco. Sí, básicamente. Andrés, como se puede notar, pareciera que este episodio da para una serie de varias temporadas de Netflix. Pero los plot twists de esta historia aún no terminan. Ay. En marzo de 1981, Biggs fue secuestrado por una banda de ex soldados británicos. Se lo llevaron en un barco, el cual sufrió problemas mecánicos cuando pasaban por enfrente de Barbados. Y los secuestradores varados y Biggs tuvieron que ser rescatados por la Guardia Costera del país caribeño, así como fueron remolcados pues otra vez. Los secuestradores esperaban cobrar una recompensa de la policía británica por haber detenido a Ronald Biggs. Sin embargo, al igual que en Brasil, se descubrió que Barbados no tenía un tratado de extradición válido con el Reino Unido. ¡Ey, no, hombre, Paco! Este cuate ya le acompaña la suerte, ¿no, Paco? Sí, no, y espérate, déjate explico por qué no había un tratado de extradición válido. Resulta, Andrés, pues que en el pasado Barbados era colonia británica. Así como México era colonia española, Barbados pertenecía a Gran Bretaña. Entonces, cuando la Gran Bretaña empieza a hacer tratados de extradición, incluían a Barbados como territorio británico. Por lo tanto, nunca hicieron uno que dijera Barbados extraditará al Reino Unido,
porque Barbados era Reino Unido. Entonces no era necesario. Es como decir que en el caso mexicano, otra vez para que se entienda, no podía decir que la Nueva España iba a extraditar a España porque la Nueva España era de España. Sí. Es ilógico. Sí. Entonces, pues no había un tratado. Ahora, 2 años antes del secuestro de Ronald Biggs, el Congreso de Barbados había presentado una iniciativa para una ley de extradición que sí contemplara a Gran Bretaña. Pero resulta que cuando detienen a Ronald Biggs, revisan y al Congreso se le había olvidado sancionar esa ley. Se estaba en el Congreso, pero nunca hicieron la revisión y nunca la sancionaron. O sea, nunca entró en vigor básicamente la ley. Y la revisaron, yo creo. No, exacto, es que no la revisaron y como no la revisaron, pues no se sancionó correctamente. Entonces, Ronald Biggs, por pura suerte, por pura chiripa, volvió a ser regresado a Brasil. ¡Hala! O sea, no fue extraditado hacia Reino Unido, no. Pero sí lo extraditaron a Brasil. Sí, lo regresaron a Brasil. Era ciudadano, me imagino, de sí, Brasil. Exactamente. Este intento de secuestro, Andrés, fue el tema de la película Prisoner of Rio de 1988, que fue coescrita por Ronald Biggs. Andy hasta escritor acá de Hollywood, yo creo. Se hizo una celebridad. Es que este señor agarró un estatus de celebridad bien denso y se empezó a ser bien famoso por estas casualidades. ¿Y cobraba sus regalías o qué? Sí, él cobró regalías por las películas, por los libros que publicó, etcétera. Además, no lo mencioné ahorita que hablábamos del hijo, pero conforme crecía el hijo, él decía que aunque Brasil y Gran Bretaña decidieran hacer un acuerdo de extradición, la ley decía que mientras él fuera dependiente económico de su papá, no se lo podían llevar. Dice, entonces yo me voy a inscribir a la universidad todos los años y todos los años voy a reprobar para seguir dependiendo de mi papá y que no se lo puedan llevar. Eso de verdad pasó. Son entrevistas reales y son palabras del hijo, güey. Tiempo después cambia de opinión, pero mientras lo dijo. Pero las aventuras de Ronald Biggs no terminaban ahí, Andrés. En agosto de 1997, el Reino Unido y Brasil por fin ratificaron un tratado de extradición. 2 meses después, el gobierno de Reino Unido hizo la solicitud formal al gobierno brasileño para que extraditara a Ronald Biggs. Biggs había declarado que ya no se iba a oponer a la extradición, y como su hijo Michael Biggs ya tenía 21 años, este no dependía de su padre y no podía usar ese argumento para evitar su extradición. Pese a que la extradición de Biggs ya parecía inminente, en noviembre del mismo año el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió por unanimidad rechazar la solicitud británica de extradición porque el hecho había ocurrido 34 años antes de que se solicitara la extradición. ¿Ya habían pasado sus 30 años en prisión, pues, no? Ya había pasado el tiempo, sí, pero pues técnicamente no había cumplido la sentencia. El tribunal determinó, Andrés, que según la ley brasileña, la participación del señor Biggs en el robo y su fuga de la cárcel en 1965 se debían considerar nulos según el Estatuto de Limitaciones de 20 años de Brasil. Es decir, básicamente, para la justicia brasileña, los delitos de Biggs ya habían prescrito. Okay. La solicitud de extradición fue rechazada por la Corte Suprema de Brasil, lo que le dio a Biggs el derecho de vivir en Brasil por el resto de su vida. El presidente del tribunal, Celso de Mello, declaró: era una cuestión de tiempo. Si esta solicitud se hubiera presentado antes, sin duda hubiera sido aceptada. Esto es casi una burla si tomamos en cuenta que el tratado de extradición tenía 2 meses de vigencia cuando se presentó la solicitud. O sea, no se podía solicitar antes. Pero con la fama no basta para vivir, Andrés. Y Biggs parecía estar dispuesto a seguirle llevándola contra el destino. ¡Ándale! Cuando el tiempo pasó, su figura fue perdiendo encanto, sus ingresos comenzaron a disminuir y su salud comenzó a empeorar, por lo cual Biggs sintió la necesidad de volver a su tierra. ¡Ándale! Dijo que quería caminar de nuevo por las calles londinenses y entrar a un pub para tomarse una pinta acodado en la barra, o sea, una cerveza en un bar. Sí. Pero lo cierto es que parecía estar buscando tratamiento médico gratuito para un cuerpo que ya no le respondía. Durante el año 2000, Biggs había sufrido 3 pequeños ataques cardiovasculares. Entonces se cree que lo que él quería al regresar a Londres era básicamente atención médica.
Pero ¿y en Brasil no la tenía, güey? Pues no gratis. Allá la tenía según esto gratis por ser londinense. No sé muy bien cómo funciona la atención médica en Londres. Me sorprendería mucho que fuera gratis. Pero es lo que se cree. Una vez más aparece en escena un tabloide, un periódico. Nuevamente The Sun. Como había hecho 3 décadas antes, Biggs recurrió a ese diario para conseguir una buena cantidad de dinero a cambio de su historia. Su hijo Michael, el brasileño, fue el enlace. Y se acordó que Biggs volvería a Inglaterra en un avión privado que pagaría el periódico The Sun. Además, por la exclusiva, Biggs se aseguró varias decenas de miles de libras. The Sun explotó la situación al máximo. Durante 5 días seguidos, el anciano ladrón de bancos ocupó la portada del diario. Primero con el anuncio de su regreso, luego con su despedida de Brasil en la playa y con el Cristo Redentor de fondo. Más tarde con el abordaje del avión y finalmente con la detención por parte de la policía al pie de la escalera en la pista de aterrizaje. Ah, ya. No, Paco, ¿qué tal que lo que él quería era atención gratuita, pero por ser prisionero? Ah, ok, sí, puede ser también. Mira, qué buena manera de verlo. Ya ves como en el caso pasado al Coqueto, que lo tuvieron que operar, la operación costó 300,000 pesos y la tuvo que pagar el gobierno mexicano. Así que... Pero bueno, estamos con Ronald Biggs. Ronald Biggs y sus abogados confiaban en que la justicia lo dejaría salir rápido en virtud de sus problemas de salud. Pero los jueces británicos estaban dispuestos a que cumpliera con los 28 años que le faltaban por cumplir. Durante años rechazaron todas y cada una de las peticiones que, por motivos médicos y humanitarios, que presentaba Biggs para ser liberado. 2 años después, en julio del 2009, después de una campaña sostenida por su libertad, a Biggs se le negó definitivamente la libertad condicional. El secretario de Justicia, Jack Straw, dijo que Biggs era totalmente impenitente, o sea que no había sido castigado por sus acciones y que además había cortejado escandalosamente a los medios de comunicación mientras huía. Straw dijo que era inaceptable que Biggs hubiera optado por no obedecer a la ley y que hubiera tratado de evitar las consecuencias de sus crímenes. Pero luego, el 6 de agosto del 2019, el señor Straw cambió de opinión y decidió liberar a Ronald Biggs, citando que había evidencia médica de que su condición se había deteriorado y que no se esperaba que se pudiera recuperar. Pero Andrés, después de su liberación de prisión, la salud de Biggs mejoró. Lo que llevó a sugerir que pronto podría ser trasladado del hospital a un asilo de ancianos. Oye, pero ¿salió en libertad condicional o ya de plano le dijeron ya? Ya se le otorgó la libertad por motivos de piedad y de salud. En respuesta a las afirmaciones de que el estado de salud de Biggs era falso para obtener su libertad, el abogado declaró: «Este hombre va a morir. No va a haber un Lázaro que resucite de entre los muertos. Está enfermo, gravemente enfermo». Sin embargo, el propio Biggs respondió: «Todavía tengo que vivir un poco. Incluso podría sorprenderlos a todos y durar hasta Navidad. Eso sería fantástico». Biggs todavía viviría un par de años más. ¡Ándale! El 17 de noviembre de 2011 lanzó su autobiografía nueva y actualizada llamada Ronnie Biggs Old Man Out: The Last Straw, aunque ya no podía hablar y tuvo que valerse de un tablero con palabras para comunicarse con la prensa. En marzo del 2013 Biggs todavía alcanzó a ir al funeral de Bruce Reynolds. ¡Ay, sí! Finalmente, el 18 de diciembre del 2013, Biggs finalmente falleció a los 84 años de edad. Su muerte ocurrió mientras dormía, plácidamente, y coincidió con que horas más tarde se iba a transmitir por primera vez una serie de televisión de la BBC que se llama The Great Train Robbery, el gran robo del tren, en la que Biggs fue interpretado por el actor Jack Gordon. Dale. Aunque nos centramos en la historia de Biggs, Andrés, por su estatus de celebridad que adquirió con el tiempo y por la errónea idea que se tiene de que fue por la cabeza de la operación del gran robo del tren, la realidad es que ninguno de los ladrones que participaron en el mismo tuvo un buen desenlace. Al menos
si nos referimos a aquellos de los cuales se conoce la historia, porque vimos que varios no fueron identificados. Sí. Por ejemplo, Wilson fue asesinado en Marbella. Phil falleció en un accidente. Phil es el abogado. Falleció en un accidente de tráfico. Y por último, Buster Edwards se suicidó en 1994. El ex ladrón se suicidó frente a un puesto de flores en la estación de Waterloo y sacó tras varios intentos fallidos de suicidio. De hecho, su historia también inspiró una película de 1988 llamada Buster y que fue protagonizada por Phil Collins. Ghostbusters. Ghostbusters. No, simplemente Buster. Y pues Andrés, básicamente esta es la historia del gran robo del tren de Glasgow, perdón, hay esa palabra, ¿para qué le ponen a eso? Sí, eso sí. No sé qué te pareció esta historia. Está emocionante, Francisco, porque sí, o sea, parece una película, una serie de las que ahora estamos acostumbrados a que nos ponen ahí en las plataformas digitales, ¿no? De ahora. Entonces, no, hombre, está buena la serie, yo creo, para verla. Fíjate que, Andrés, que yo comencé a leer la historia por el robo, nada más. Pero pues al final tenía que investigar obviamente qué pasó con cada uno de ellos. Y la verdad es que aunque la de Ronald Biggs es por lejos la historia más interesante, sí. Si te enfocas en cada uno de los ladrones también encuentras cosas muy interesantes. Se me fue el nombre muy feo. Bruce Reynolds. El de Bruce Reynolds, eso también es una historia muy interesante, como también él se somete a cirugías estéticas, se va a México, se gasta la fortuna que se robó. Y después cuando te regresa a Reino Unido es porque ya no tenía dinero y se enteró de que se estaba planeando otro robo igual de grande. Por eso regresó, pero lo agarraron. Y luego al que mató un sicario, Charles Wilson. Este hombre también tiene una historia bien interesante. Él se metió hasta la médula con el crimen organizado en España. Y también su propia muerte, tan solo su asesinato fue noticia, fue un caso muy explosivo en España porque fue curioso, el sicario que lo mató fue hasta su casa en una bicicleta y ahí lo asesinó ¿Y atraparon a ese sicario, Paco? ¿Va a ser sentencia emblemática? No sé, voy a investigar. Si lo atraparon, vamos a hablar de eso en el futuro. Bueno, sí está interesante, la verdad. Pero te digo así, te vas leyendo y todos tuvieron un desenlace trágico, pero interesante. Sin embargo, sin duda, Ronald Biggs es el que se lleva los reflectores por estos escapes, por su suerte, por todo lo circunstancial que fue lo de la no extradición. Güey, lo intentaron secuestrar para entregarlo y todavía y se descompone el barco en el que lo llevaban. O sea, y aparte murió plácidamente en su cama a los 84 años. O sea, realmente no podemos decir que terminó pagando de verdad sus crímenes. Obviamente la vida es vida y padeció cosas como que cuando estaba en Brasil su hijo murió en Australia, o sus enfermedades, o un montón de cosas, su divorcio, porque obviamente cuando se casa con Raimunda y tiene al segundo hijo, pues se divorcia de su primera esposa. Entonces, no sé, a mí sí me parece sumamente interesante. Otra sentencia emblemática, su divorcio. Es otra. Hasta Australia ahí te va, de plazo. Ándale, sí, sí hubiera sido interesante leerla, eso definitivamente no lo leí. Pero yo me quedo con lo interesante y los plots que tiene el caso, de verdad, como si fuera un guión escrito para una serie. Tenía anécdotas que contarle a todos sus nietos, a sus hijos. Yo creo que así enamoró a Raimunda con sus anécdotas. Oye, pues es que de eso vivía. O sea, literal era, ¿cómo le llamaban? El paquete Vicks, que era una barbacoa en la casa de él. Y su única chamba era contarle a los turistas su papel en el robo, que digo, ya vimos que su papel no era la gran cosa, pero de todas maneras, y se hizo un estatus de celebridad. Él llegó cuando regresó a Reino Unido, regresó como un rockstar, y de todas maneras, mientras vivía en Brasil, vivía como un rockstar. Él daba entrevistas, salía en la tele, o sea, no entiendo cómo pudo desarrollarse. Sonado, ¿no? Obviamente. Sí, pues es que el tiempo nos deja a todos en el olvido. Por eso nosotros subimos los episodios a YouTube para que no nos olviden. Y Andrés, no sé si quieras agregar algo. No, pues que lo vea la gente, Paco, ya. No, pues ya lo vio, güey. Si llegaste aquí ya lo vieron. Gracias, banda, como siempre, por acompañarnos. Les quisimos traer, les digo, un caso más ligero, pero la siguiente semana a lo mejor traemos otra vez
algo destructivo, así que no lo extrañen. Algo Andrés. instructivo, Paco, también, por favor. También algo instructivo lo podemos buscar. Ya vi que nos han estado dejando por ahí comentarios acerca de episodios o casos que quieren que te abordemos. Y sus nombres también, Paco. Ya viste que la vez pasada dijiste, déjenlo su nombre, un comentario. Y si lo dejaron, Paco, ¿y de dónde son? ¿Y de dónde son? Muchas gracias por hacerlo. Síganlo haciendo. Ya nada más les falta compartirlo con sus amigos. Y sí estamos tomando en cuenta sus recomendaciones. Por ahí ya estoy investigando más a fondo sobre el caso Juana de Arco. No sabía lo interesante que era, la verdad. Pero lo vamos a traer. Y sigan recomendando. Y no solo casos, también recomiéndanos con sus amigos. Y banda, nos vamos para no alargarnos más. Nos vemos la siguiente semana o cuando publiquemos episodio. Chao. Bye.